Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. En vivo comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo. Gracias por estar con nosotros. Doctor Omar Videa, quien es médico internista, también consultor de noticieros hoy mismo y también es consultor de 3030. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenas noches, Jackie y teleaudiencia de 3030. Es un gusto estar con usted para conversar de la diversidad que este COVID-19 embarga en diferentes tópicos que en esta noche vamos a tratar. Bueno, mire usted el programa que tenemos hoy, un programazo. Tenemos temas importantes como la capacidad hospitalaria, vamos a hablar sobre esa añorada vacuna y también vamos a hablar sobre los tratamientos profilácticos. En pantalla usted puede observar a nuestros invitados, a quienes desde ya vamos a saludar. Muy buenas noches al médico intensivista Fernando Valerio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, licenciada Jacqueline Redondo. Muchas gracias, doctor Videa, por invitarme. Estoy para servirle. También saludamos a el médico internista Elmer López Lutz. Muy buenas noches, Jackie. Muy buenas noches, doctor Videa, ahí en cabina, al doctor Valerio en San Pedro Sula y a todos nuestros amables teleaudientes. También saludamos a el epidemiólogo Kenneth Rodríguez. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada Redondo. Igual un saludo muy especial para los distinguidos y honorables colegas que la acompañan en cabina y también por los medios electrónicos, de igual manera a su teleaudiencia. Bueno, vamos a comenzar con un tema que nos ha mantenido, doctor, preocupados. Cuando observamos y comenzamos a buscar qué es lo que está pasando en el hospital Leonardo Martínez, en la zona norte del país, pudimos observar y vamos a colocar en pantalla gráficos de lo que está pasando en este hospital, que ya no está reflejando la cifra, los números en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado 19 de noviembre. Ahí usted puede observar en un extremo de la pantalla, el 19 de noviembre fue el último día que la Secretaría de Salud nos dio datos sobre el COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos. Ha pasado 20, 21, 22, 23, 24, 25, hoy estamos en 29 de noviembre y no hay datos de la unidad de cuidados intensivos. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este hospital que fue denominado como hospital para el COVID, para atender al COVID-19 en la zona norte del país? Vamos a consultarle a usted, doctor Fernando Valerio, que laboró en este hospital, porque realmente estamos preocupados, doctor. ¿Qué está pasando en este hospital? Bueno, realmente qué está pasando no lo sé porque tengo ya varios meses de no asistir al Hospital Leonardo Martínez. Quiero hacer un poco de historia, que es el Hospital Leonardo Martínez. El Hospital Leonardo Martínez es un hospital materno-infantil, pero alrededor de los últimos días de marzo, al ver un brote en San Pedro Sula muy importante, se empezó a condicionar el hospital, el área quirúrgica, ¿verdad? del hospital, para albergar una unidad de cuidados intensivos que poco a poco fue creciendo de 8 camas a tener en su nivel pico hasta 117 camas, y entiendo que iban a extender el hospital a unas 60 camas más. Pero como todo hospital ocupa una estructuración, y a pesar del enorme esfuerzo de las personas y del hospital, en aquellos días no era fácil encontrar médicos, y básicamente el grupo de intensivistas pues empezó a brindar la atención, porque fuimos los que dimos un paso al frente para atender la pandemia en San Pedro Sula. Entonces empezamos a intubar, y de ahí también se empezaron las ideas de lo que es el estudio Catracho y cada parte del estudio, porque mirábamos progresivamente que los pacientes, pues al intubarse, desgraciadamente fallecían. Y posteriormente un grupo de internistas de muy decididos nos acompañaron, y ese hospital, con probablemente un internista en el día, otro en la tarde y un intensivista que estaba 24/7,
en ese tiempo atendió este gran brote que hubo en la ciudad de San Pedro Sula. El hospital no estaba diseñado para atender esto como hospital, ¿verdad? Siempre hubieron déficit de médicos especialistas alternos, muchas veces porque los médicos de aquel entonces también tenían, recuerden que ha habido una crisis hospitalaria de décadas en nuestro país. Ya el hospital Leonardo Catarino Rivas era un hospital con muchas necesidades, con una sobrepoblación, y la cantidad de médicos que también atienden en el hospital Catarino Rivas es reducido para el número de pacientes que había. Entonces era como una válvula de escape. Yo nunca entendí que el hospital era un hospital COVID para mantenerse como hospital COVID, y que poco a poco, mientras que las áreas del hospital Catarino Rivas se reestructuraban, pues en algún momento iban a reducir la cantidad de pacientes y posteriormente el Catarino Rivas lo iba a atender. Ya con la llegada de los hospitales móviles, ya a ver que la pandemia, se vio que los pacientes intubados tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir, y se vio otras terapias alternas como sistemas de alto flujo y la pronación y la atención directa, agresiva desde el punto de vista ambulatorio. Pues creo que la necesidad de cuidados intensivos ha disminuido, y realmente lo digo así porque desde que se nos venció el contrato y que nosotros participamos ad honorem por mes y medio más, no nos volvieron a llamar para ver si nos integrábamos, pero lo que sucede es que cuando se abre la economía, todos los médicos intensivistas que estábamos ahí, que teníamos permiso de otros trabajos donde nosotros nos desempeñamos, tuvimos que regresar, ¿verdad? Había médicos que tenían trabajos en el Seguro Social, otros en otros hospitales privados, otros en el hospital militar. Yo tenía mi trabajo también en mi oficina, donde tengo contratos con empresas y con embajadas para poderles hacer sus evaluaciones médicas. Tuve que regresar, entonces eso impidió un poco de que nosotros los médicos intensivistas regresáramos, porque tampoco no podemos regresar uno solo. Recuerden que para estructurar una unidad de cuidados intensivos se ocupan muchos médicos, o sea, con 3 no nos dimos abasto, que fuimos los que regresamos ad honorem, porque también se empezaban a enfermar pacientes en los hospitales privados donde también tenemos compromisos. Entonces creo que eso mermó un poco esa combinación de situaciones, ¿verdad? Que se atendió más de forma frontal la parte ambulatoria, que llegaron a los hospitales al Catarino Rivas y los médicos del Catarino Rivas han atendido esos hospitales que ahí llegaron. Entonces, y la disminución de los casos hospitalarios, creo que a la Secretaría de Salud les dio un camino para dirigirse hacia esas rutas. Usted me dice que no va hace algunos meses al hospital Leonardo Martínez, es decir, que en estos momentos este hospital está operando sin intensivistas. Pues eso es lo que sé. No conozco, o sea, no platico con todos los médicos intensivistas de la ciudad, pero entiendo que no hay médicos intensivistas en ese hospital. ¿Para usted esto no es grave, lo que está pasando en este hospital? Bueno, yo desconozco todos los detalles de dónde se están viendo los pacientes graves, entonces no podré decir. Sé que el hospital móvil tiene una unidad de cuidados intensivos que está siendo atendido por un neumólogo intensivista aquí en San Pedro Sula. Entiendo que esas unidades no están en este momento o hace unas semanas completamente llenas. Creo que sí debería haber un médicos especialistas y médicos de todas las especialidades en los hospitales, no solo en el Leonardo, sino que en todos los hospitales del país. Lo que pasa es que somos pocos, o sea, por ejemplo, infectólogos en San Pedro Sula solo hay uno, y nosotros ocupábamos uno en el Leonardo y solo lo tiene el Catarino, y hace poco fue que le dieron un contrato. Entonces, esto de que no haya médicos en los hospitales no es de hoy, desgraciadamente nos dio la epidemia este año, pero es algo que tiene que fortalecer el sistema de salud en todo el país, ya que somos muy pocos intensivistas, y desafortunadamente uno ya no está con nosotros, entonces cada vez somos menos. Bueno, doctor Omar Videa, ¿cómo analiza usted lo que está pasando en el Leonardo Martínez, donde eminentemente estamos viendo el cierre de la unidad de cuidados intensivos? Sí, en primer lugar, saludos al doctor Valerio, mi reconocimiento. Insólito, ese es el término. Es insólito que en pleno auge de pandemia se desintegre, porque eso es lo que ha ocurrido, se desintegre un grupo que había venido dando muy buenos resultados en la ciudad, donde se vieron escenarios terribles en los meses de abril y mayo, y donde este grupo de médicos, con las limitancias que las instituciones de atención hospitalaria a nivel nacional se tienen, a nivel del sector público, haya hecho la labor que hizo.
Y ahora, no solamente es el tema de que estamos viendo cómo se siguen incrementando actualmente los casos de COVID-19 y que las zonas donde se han visto afectadas por estos fenómenos naturales es donde se está dando ya y se está viendo un incremento, principalmente en el departamento de Cortés y San Pedro Sula, específicamente como la ciudad donde se concentra la mayor cantidad de casos, y que se desintegre en este momento, cuando no tenemos control en la pandemia, un grupo de especialistas, es lamentable. No solamente que se aperture en hospitales, pero sí, ¿quién va a atenderlos, como dice el doctor Valerio? O sea, este grupo que se había conformado se ha desintegrado y se ha ido a brindar la atención donde se les necesita. Yo quisiera preguntarle al doctor en esta noche, doctor, ¿no existió la posibilidad de un acercamiento, que sé que ustedes lo hicieron, pero de las autoridades que son el ente que rige la salud? O sea, ¿qué va a pasar? Y aquí va la segunda pregunta, ¿qué va a pasar cuando se comiencen a incrementar los casos? ¿Quién va a atender a esta población? Doctor Fernando Valerio. Sí, mire, un acercamiento de parte de los directores y el presidente de la fundación platicó con nosotros dimos nos platicamos especialmente de que ocupábamos un grupo más sustancioso de médicos para poder cubrir todas las demandas, algunos requerimientos de la parte técnica de los dispositivos que ocupaban un mantenimiento más al día, de situaciones internas del hospital, y ellos pues creo que fueron y hablaron con la Secretaría de Salud, y yo después de eso no he tenido ninguna noticia. Yo he tenido acercamiento con la Secretaría de Salud porque yo diariamente reviso casos graves de todo el país de forma voluntaria, ad honorem, y sé que por ahí la Secretaría tiene un plan y están diseñándolo y cuando lo tengan ya elaborado, con los presupuestos que se tienen que tener, pues... Pero se necesita para allá, doctor, perdone, se necesita para allá esos planes. Usted conoce bien, revisa las estadísticas y se está dando cuenta que día tras día, a pesar de que no tenemos las cadenas, pero se siguen procesando pruebas, los casos están incrementando y hay un corredor que está marcado, y lo comentábamos el jueves, de Cortés, Comayagua y Francisco Morazán. Y usted sabe que en la planificación debe de haber una ejecución inmediata, ya que como experto sabe muy bien usted de lo que se nos puede avecinar en las próximas semanas. Claro, eso es algo muy importante. O sea, lo que puede suceder en las próximas semanas puede ser muy catastrófico debido a las condiciones que existen en el Valle Sula después de las inundaciones, donde era más importante rescatar a las personas con vida, y desgraciadamente las inundaciones se llevó también las mascarillas. Entonces, la situación es muy, muy preocupante y ya lo hemos visto que hay aumento de casos en el Seguro Social, en el Leonardo Martínez, en el Catarino Rivas. Hay que fortalecer esos hospitales con equipo, con sistemas de alto flujo, con medicamentos, con médicos, y el grupo de médicos y enfermeras está ahí. Yo creo que depende de la Secretaría de Salud qué rumbo va a tomar, y nosotros estaremos prestos al teléfono a que nos digan cuál es el plan para poder participar, ¿verdad? Recuerde que ya la economía está prácticamente abierta, aunque se diga que el 40% nada más. Pero entonces eso hace que existan más accidentes de carro, traumatismo craneoencefálico, infarto del corazón, embolias pulmonares, y somos pequeños, somos muy pocos. Entonces tenemos que formar un equipo también de médicos internistas que nos apoyen día y noche, porque somos ya solo 5 del grupo de 6 que estábamos, y honestamente seguir el mismo trote que tuvimos en abril no solo va a ser difícil para nosotros, sino que también nos va a afectar nuestra salud, porque también existe el riesgo de la reinfección. Sí. Y la reinfección es para todo el mundo, no solo es para la persona que vive, que no vive la medicina, pero nosotros que nos enfrentamos directamente estamos muy afectados. Entonces, todas aquellas situaciones donde se tiene que prevenir que los médicos nos infectemos, tienen que cumplirse, ¿verdad? Como las extracciones de aire, los sistemas de presión negativa, que en el momento no existen, ¿verdad? En un momento porque nos agarró la epidemia con muchos déficits, pero con el recurso del tiempo las cosas hay como se llama en el mercado, todas estas situaciones que los hospitales se tienen que ser mejorados, y no solo en el Leonardo Martínez, en el Catarino, el Seguro Social, en los hospitales de provincia, para que las víctimas no las ponga el gremio médico solamente. Pero mire lo que está pasando, y el doctor Omar Videa catalogó de insólito
insólito que se cierre la unidad de cuidados intensivos del Hospital Leonardo Martínez. Desde el pasado 19 de noviembre no hay datos, prácticamente está cerrada. En un momento, doctor, en un momento en que los casos COVID-19 en la zona norte del país van arriba. Y usted nos dice, doctor, que las mascarillas se fueron por las inundaciones. No, lo que me refiero yo es que las personas damnificadas, lo menos que se preocupaban era ponerse una mascarilla, porque en el afán de rescatar las personas, muchos se descuidaron, muchos subieron a los techos sin las mascarillas porque se inundaron o no les servían o estaban mojadas. Y de esas situaciones hubo hacinamiento de personas en los techos, en los segundos pisos de los sectores de Lima, cerca del aeropuerto, donde estas personas estuvieron expuestas de forma que probablemente no lo hacían cuando no existían las inundaciones. Entonces no usaron las mascarillas. Bueno, y este es un momento para tener todos los hospitales fortalecidos. Listos para lo que puede estar por venir, lastimosamente. Se ha advertido, como bien lo mencionó el doctor, que cosas catastróficas pudiesen ocurrir, máxime en este sector. Entonces, ¿qué es lo menos que se puede esperar? Que estén listos los centros asistenciales con personas que ya tienen la experiencia para el manejo del COVID-19. Y no es así. Bueno, y ya cambiando de tema, siempre con el COVID-19, pero algo un poco más positivo, doctor, ya que tenemos a los creadores del tratamiento maíz y también del tratamiento catracho, pudimos observar en las redes sociales una importante cita del jefe de medicina pulmonar de Esther Virginia, Paul Marik, que habla sobre la ivermectina y habla de forma positiva. Y dice que la ivermectina salva vidas. ¿Qué les parece si escuchamos un poco su declaración? Mis amigos, esta lámina es esencial y necesitamos compartirla con todo el mundo porque hay personas que creen que la ivermectina no funciona. Ahora tenemos 4 estudios randomizados, 3 estudios observacionales. Todos muestran exactamente lo mismo. La ivermectina salva vidas. ¿Qué más datos necesitan? Quizás debo decirlo de nuevo. La ivermectina salva vidas. Es una droga segura. Lo repitió 3 veces. La ivermectina salva vidas. Doctor Fernando Valerio. Mire, yo me siento muy orgulloso del equipo al que yo soy parte. Estoy muy orgulloso de los médicos de Honduras, porque esto lo dijimos en marzo o abril. Desgraciadamente el medicamento no funciona al 100% en todos los casos. Hay una historia similar con el oseltamivir en la influenza, que hubieron décadas donde había mucha divergencia, mucha discusión si servía. Bueno, este medicamento funciona en la influenza si se da en las primeras horas, en las primeras 48 horas. Los estudios no están tan rigurosos o no se han hecho tantos alrededor de la droga porque se ha enfocado en la parte hospitalaria. Y allá por abril nosotros dijimos, no va a funcionar ningún antiviral porque el estudio primero que hizo Catracho fue un estudio donde se vio que habían factores muy importantes que nos decían el pronóstico de los pacientes. Uno era dímero D, que es un marcador de trombosis, el otro es la proteína C reactiva y la ferritina, que son marcadores de inflamación, y el tercero es la procalcitonina, que es un marcador de infección. Entonces son las 3 cosas que matan a los pacientes, ya no es el virus, son inflamación, trombosis e infecciones. Entonces ese primer estudio del grupo Catracho, que lo dirigió el doctor Héctor Pineda y el doctor Oscar Díaz en el Seguro Social, nos dio las pautas del tratamiento y dijimos, bueno, hay una etapa viral, como en otros virus, donde puede existir la posibilidad, y en ese momento pues dimos una exposición en este mismo programa de los medicamentos que creíamos que funcionaban. Desgraciadamente la política se envolvió en la ciencia y se excluyó un medicamento que se llama la hidroxicloroquina por el temor de los problemas cardiovasculares, que en la práctica privada de su servidor nunca he visto un caso de arritmias con hidroxicloroquina. Y existe un potencial efecto de unir estos 2 medicamentos positivos, ivermectina y hidroxicloroquina, como lo hemos discutido en algunos foros con el doctor Videa. Sin embargo, pues por situaciones de riesgos, pues se decidió quitar temporalmente el medicamento de esa primera etapa.
No se ha estudiado este medicamento a fondo, la hidroxicloroquina, en las primeras horas. Inclusive hay un estudio que reporta negativo, que es de la Universidad de Minnesota, donde se mandó el medicamento por correo a las personas expuestas y se les dijo que se la tomaran los primeros 3 días. Sin embargo, la mayoría de los pacientes la tomaron en el 4.º día. Este grupo que estuvo en el 4.º día fue mayor que los primeros 3 días, pero si solo analizan los primeros 3 días de ese estudio, las personas sí se vieron beneficiadas. Pero bueno, estamos hablando hoy de la ivermectina. Entonces, vimos que la ivermectina en el grupo de pacientes con catracho, en ese grupo de múltiples mecanismos, vimos una sensible reducción de la mortalidad. Y cada vez ese protocolo que se llama MASS+, que es de Eastern Virginia University, del Dr. Merritt, y que también llamó a otros médicos, donde está el Dr. Joseph Barón, que también ha sido invitado en este programa, lo ponen en práctica. Y justamente en esos estados donde la noticia, donde el liderazgo de estos médicos ha producido que otros hospitales también tomen en práctica estos protocolos, la mortalidad ha disminuido en cuanto a los casos de COVID en esos estados. Y hemos comparado la letalidad de Honduras con esos estados y es muy similar. Y la coincidencia es que en abril nosotros agregamos ivermectina y ahora ellos agregan ivermectina. Entonces cada vez nos parecemos más. El 20 o el 19 de diciembre sale el estudio COVID, que es de colchicina en pacientes hospitalarios. Y muy probablemente ellos agreguen colchicina cuando nosotros la hemos agregado desde abril. Entonces, yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Desgraciadamente no tenemos un equipo grande de académicos ayudándonos a hacer estudios paralelos, pero humildemente lo hizo el doctor Videa con muy buenos resultados, un grupo de estudiantes que también sé que tuvieron un muy buen resultado, tienen un estudio por ahí, y pues nosotros demostramos cómo reduce la mortalidad los tratamientos que se han planteado utilizando un sistema innovador que no es randomizado, porque no es randomizado, que es lo que la mayoría de los académicos les gusta, pero se vio significativamente cómo baja la mortalidad en abril y cómo disminuye todavía en junio después que se hacen las brigadas médicas. Bueno, y es que para nosotros es un orgullo tenerlos a ambos, el doctor Fernando Valerio del tratamiento catracho y el doctor Omar Videa del tratamiento maíz. Sí, efectivamente, como bien lo menciona el doctor, esta ha sido una estrategia que ha venido por más de 6 meses ya en el país. La ivermectina se ha visto internacionalmente en los estudios. Hay más de 41 estudios que están ya concluyéndose y de los cuales aproximadamente 10 ya han dado los resultados finales publicados ya en revistas internacionales en los Estados Unidos, donde anda con un descenso de la mortalidad de 7 veces. O sea, compararon personas que no tomaron ivermectina a los que tomaron ivermectina y el descenso en la probabilidad de fallecer es 7 veces menos cuando toma ivermectina, siempre y cuando se usan estos fármacos en los primeros momentos de la sospecha ante la infección de COVID-19. Entonces, hemos visto cómo esta estrategia, que diríamos, y yo voy a utilizar un término internacional que lo he escuchado esta semana en varias veces de manera repetitiva, es esta ivermectina es el remdesivir de los pobres. Nada más que este remdesivir de los pobres, que se llama ivermectina, sí funciona. Y por 40 lempiras aproximadamente, ¿cuántas vidas se han salvado? Y se hicieron estudios con estas drogas antivirales que costaban $3.000. ¿Cómo íbamos a venir a plantear en ese momento al país, cuando era una alternativa que estaba en un proceso de estudio, un fármaco que tuviese que erogarse $3.000? Imposible. Sonaba bonito la palabra, el fármaco remdesivir, pero no iba a estar al alcance de la población. Entonces, este fármaco efectivamente ha demostrado en Latinoamérica, que es donde se ha acuerpado en estos tratamientos, principalmente en Sudamérica. Tenemos la experiencia de Argentina, que ha tratado de manera profiláctica, que probablemente más adelante vamos a hablar, con 800 servidores de salud en Argentina, de los cuales a los que se les dio ivermectina por 8 semanas, ninguno, cero, se infectó por COVID-19. Entonces, no solamente este fármaco se está estudiando como la primera línea en el tratamiento, sino
como un tratamiento profiláctico que está teniendo muy buenos resultados a nivel internacional. Bueno, y al doctor Elmer López Lutz le queremos consultar porque hemos estado hablando y ya que lo trajo en el tema el doctor Fernando Valerio sobre la hidroxicloroquina. ¿Usted cree que fue un error no tomar en cuenta este fármaco para los tratamientos en Honduras, doctor? Definitivamente, es un fármaco que se mantiene vigente, es decir, los estudios lo reafirman como un medicamento muy útil tanto en la profilaxis. La profilaxis se puede vivir en una profilaxis que es temprana o preexposición, es decir, darlo antes de que la persona se exponga a la infección por el virus. Una profilaxis que se llama posexposición o una profilaxis tardía que se empieza a dar horas después de que el paciente ha sido infectado, como también como tratamiento para los casos ya confirmados. En cada una de estas etapas ha demostrado efectividad, pero sobre todo, como mencionan los colegas, en etapas tempranas. Estamos hablando profilaxis preexposición y en los primeros días de la infección, es decir, en la fase viral. Ahí es donde se ha demostrado su mayor utilidad y obviamente acaba también de salir un estudio de un metaanálisis de 150 trabajos científicos publicados de hidroxicloroquina a nivel mundial, muchos de ellos con estudios randomizados que demuestran efectivamente la vigencia de este medicamento para disminuir mortalidad. Doctor Elmer, ¿qué efectos tiene la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19? Mire, la hidroxicloroquina se ha demostrado que lo que inhibe es la entrada del virus a las células, esa fase que se llama endolisosómica, y entonces es muy útil, obviamente, combinado con otros fármacos, en este caso, la combinación, como se mencionó, con la ivermectina, que impide la replicación del virus. Entonces son fármacos para tratar un virus de este tipo, que es un virus RNA. Así como con el VIH, usted debe dar un cóctel de fármacos, porque si usted solo habla de un medicamento, probablemente no va a tener éxito. Y eso es importante porque la mayoría de los estudios lo que hacen cuando quieren desvirtuar un producto es hablar del producto como una acción única. Y eso en el tratamiento para este virus, como lo demuestran los protocolos que los colegas han expuesto, con su efectividad es una combinación de varios fármacos. Entonces, eso es sumamente importante. Usted logra lo que se llama el sinergismo. Cuando hablamos de sinergismo es que la combinación de dos o más fármacos tienen mayor eficacia que cuando se administran los fármacos por separados. Y esa es la ventaja enorme de la combinación de estos fármacos en el tratamiento para este virus. ¿Por qué cree usted que deberían de tomar en cuenta este fármaco en los diferentes tratamientos profilácticos aquí en Honduras? Mire, este es un fármaco en primer lugar muy barato. La hidroxicloroquina y la ivermectina son medicamentos baratos que están accesibles para nuestros gobiernos, porque los medicamentos, como se mencionó, el Remdesivir o otros antivirales son sumamente caros. Obviamente, ahí se manejan otro tipo de intereses de las compañías que han invertido millones en investigación e introducirlos al mercado, y esta gente no puede aceptar que estamos logrando resultados mejores con estos fármacos que por muchos años ya se han utilizado de forma segura en otras patologías. Y como yo me uno a la experiencia del doctor Valerio, yo he tratado pacientes con enfermedades inmunológicas por toda mi carrera con hidroxicloroquina y jamás he visto un caso de arritmia. Es decir, ni siquiera niveles de la droga en sangre solicitamos, y eso lo puede confirmar con cualquier médico, que lo hemos usado con toda confianza y seguridad y nunca hemos visto este problema. A raíz de estos intereses económicos es que se empieza a mencionar la capacidad de este fármaco de provocar arritmias, lo cual es sumamente inusual, y uno puede pues predecir en qué tipo de pacientes puede ocurrir, y obviamente uno selecciona cada paciente con el tratamiento que mejor le convenga. ¿A pacientes con COVID-19 usted les ha recetado la hidroxicloroquina?
Sí, claro, forma parte de los protocolos que hemos utilizado desde que comenzó la pandemia y no vamos a dejar de hacerlo porque hemos visto su eficacia. Y a los que no tienen COVID-19 y quieren prevenirlo, ¿pueden tomarlo? Claro, hace algunos meses hemos hecho énfasis en lo que es la profilaxis, sobre todo las personas que tienen riesgo aumentado de infección, como ser el personal de salud o las personas que están en contacto con personas potencialmente infectadas o personas de alto riesgo, como ser los paramédicos o las personas que hacen actividades que potencialmente se acercan a pacientes infectados. Esos casos en otros países reciben tratamientos profilácticos sin ningún problema, incluso financiados por sus propios gobiernos. A su criterio, ¿por qué la gente maneja con reserva, con temor, este fármaco de hidroxicloroquina? Ok, por la mala propaganda que se le ha hecho por las compañías que tienen intereses económicos, salen a relucir estos efectos adversos que son muy infrecuentes y que realmente no los vemos, y obviamente la gente entra en temor, como sucede en otros campos, es decir, basta generar una duda, entonces la persona empieza a tomar reservas, pero hay que tomar en cuenta el perfil de seguridad de tantos años de estos productos y que nosotros lo hemos utilizado en nuestros protocolos por meses de meses sin ningún problema. Doctor Omar Videa, ¿usted toma algún tratamiento para prevención? ¿Cuál tratamiento? ¿Qué fármaco está tomando usted? Una vez, bueno, recordemos que una vez que resulto yo positivo después de haber dejado ivermectina para hacer mis controles, pues nuevamente, bueno, me infecto por COVID-19. Posteriormente a ello han transcurrido más de 3 meses. Y sabemos que va a haber una inmunidad promedio que va a estar entre 3 y 6 meses. Pero en la medida que nosotros nos estamos exponiendo al virus, esa probabilidad de enfermar, de infectarnos nuevamente puede reducirse y nuestra capacidad inmunológica y volvernos a infectar a pesar de que hayamos desarrollado anticuerpos. Es por ello que ya comenzando el cuarto mes post-COVID-19 he iniciado nuevamente mi tratamiento con ivermectina a una dosis que está calculada según el peso, ¿verdad? En la población, menos de 150 libras, la dosis es de 2 tabletas semanal. Y ese es el estudio que avala en Argentina, que es el más grande en este momento, que como le comentaba, más de 800 médicos tomando en Argentina y con un seguimiento de 4 meses, ni uno tan solo se ha infectado. Entonces, en este protocolo es tomar una dosis semanal. Una dosis semanal. En Argentina, hay que comentarle a la población, que lo hicieron, este protocolo, hasta 8 semanas de manera consecutiva, porque ellos han logrado determinar que en el tejido adiposo, o sea, en la grasa, este fármaco puede permanecer hasta promedio de 2 a 4 meses. Y a pesar de estar en salas de COVID-19, esta población, después de haber tomado este tiempo, este fármaco, no se ha infectado ninguno de ellos. Entonces, pienso yo que ya lo ha hecho El Salvador, lo están haciendo países en Sudamérica. El Estado debe de adoptar ya, con la suficiente argumento científico que existe, la posibilidad de poner a la población, como bien lo dice el doctor Elmer López, a la población en riesgo y principalmente al sector salud, la posibilidad de poderlo blindar y reducir el riesgo, porque con ivermectina, por ejemplo, el riesgo se reduce aproximadamente 11 veces menos que le dé COVID-19 cuando usted se expone al virus. Entonces, pienso ya que es momento, con casi 9 meses de pandemia, con un futuro incierto, que hemos perdido el control de la pandemia y que, como bien lo dice el doctor Fernando Valerio, seguimos pagándolo con muertes, pero muertes del personal de salud. Plantear formalmente, así como se ha hecho con el protocolo, un protocolo profiláctico para la población en riesgo, que incluye el personal sanitario, el personal que tiene alto contacto y exposición a contagio, las personas adultas mayores de 60 años y que tienen ese grado de exposición, las personas con diabetes, las personas hipertensas, las personas con obesidad, y estamos hablando prácticamente de casi toda la población, porque entre el sobrepeso y la obesidad en el país es más de un 63%. Y los hipertensos en el país, con datos de la Organización Mundial de la Salud, es el 23%.
de las personas mayores de 18 años. O sea que estamos hablando entre las personas con diabetes e hipertensión, casi 3 millones de personas en el país, de los 9.363.313 hondureños que están registrados según el Censo Nacional. Entonces, es momento que sabemos que estará por venir la vacuna, pero para eso hace falta tiempo y que lastimosamente vamos a seguir pagando con vidas el hecho de plantear un tratamiento profiláctico, porque en estos 4 o 5 meses que falta para la vacuna, lastimosamente vamos a seguir viendo personas que pues no superan esta enfermedad y que con un tratamiento profiláctico es una buena propuesta, porque los efectos secundarios son prácticamente, está contraindicado en las personas que tengan alergia, que le desarrolla alergia el medicamento, y en las embarazadas. Después de ello, se ha demostrado que en ninguno de otros sectores de personas que tienen otras enfermedades les ha afectado. Bueno, ya antes ya casi vamos a pausa, su respuesta, doctor Fernando Valerio, ¿usted utiliza algún medicamento de prevención profiláctico? Sí, claro que sí. Por más de 6 meses tomé hidroxicloroquina todas las semanas. Inclusive el día que me enfermé, el día de los primeros síntomas, sin ninguna prueba, me tomé la hidroxicloroquina, la acompañé en ese momento con zinc y con acitromicina, y al día siguiente ya no tenía síntomas. Pero al día siguiente me hice el hisopado, que tardó como 4 o 5 días y salió positivo. En aquel momento todo el miedo que le daban a uno, que tenía que... Y bueno, me aislé una semana. Creo ahora, ya después de 6 meses, ya no tomo hidroxicloroquina, tomo ivermectina todas las semanas. Creo mucho en la profilaxis con la ivermectina y todos los días me enfrento a pacientes con COVID-19. Y hay otra cosa más antes que se nos olvide. Hay otras vacunas que pueden ayudarnos a reforzar el sistema inmune y es la MMR. Hay muy buenos estudios de esta vacuna como protección contra el COVID-19 y es muy importante que lo abordemos, un grupo de médicos, que excelente podría ser los mismos médicos que estamos acá, y con la Secretaría de Salud para promocionar esta otra vacuna que es barata, está disponible, no tenemos que esperar que vengan las otras vacunas, ¿verdad? Y nos puede proteger especialmente a las personas más vulnerables. Bueno, interesante. Ya vamos a abordar el tema de las vacunas. Antes nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros y vamos a hablar de un tema que ha generado esperanza al mundo y es el tema de las vacunas. Y hemos visto diferentes propuestas de diversas casas farmacéuticas y vamos a consultarle a usted, doctor Kenneth Rodríguez, ¿realmente esta vacuna va a ser efectiva, va a ser eficiente, va a ser segura? Porque se está desarrollando en tiempo récord. Bueno, muy buenas noches y para mí es un enorme honor el compartir este programa con tan distinguidos colegas científicos y son personas que han estado en primera línea desde que inició la pandemia. Realmente el tema de la vacuna es un tema que ha sido muy controversial precisamente porque se están haciendo una cantidad enorme de estudios sobre el mismo, como para poder frenar la epidemia que ha causado ya más de 1.5 millones de personas fallecidas y más de 62.4 millones de personas infectadas alrededor del mundo. Y nuestro país no es la excepción. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención, y algo lo mencionaba en su intervención el doctor López Lutz, que cuando la ciencia se combina ya sea con política o con situaciones meramente económicas, es donde empiezan de repente a tener este tipo de situaciones. Es decir, ninguna vacuna en la historia de la medicina ha tardado menos de 5 años y enfermedades serias. Hablemos del ébola. El ébola, la vacuna del ébola se tardó 5 años
y recién hace un par de meses fue autorizada en Europa para poder ser utilizada. De igual manera, tenemos la vacuna de la tuberculosis, que es la BCG, esa tardó 13 años. La vacuna del rotavirus tardó 15 años y la de la varicela tardó 25 años. Por lo tanto, cuando usted me pregunta si considero que esta vacuna que piensa salir o las vacunas que van a salir al mercado en los próximos meses, como bien lo ha afirmado el doctor Videa, hablemos del primer semestre del próximo año, si serán efectivas y tendrán la seguridad necesaria para ser aplicadas en la población, particularmente yo me quedo con la duda. Incluso considero que muchas de estas vacunas que van a llegar a producirse posiblemente no lleguen al final del próximo año, es decir, van a ser retiradas del mercado precisamente por esos elementos que usted mencionó, como ser el tema de la eficiencia o eficacia y el tema de la seguridad para las personas. Mire qué interesante, doctor Videa. ¿Podrían ser retiradas estas vacunas? ¿Usted realmente cree? Y también le voy a poner otra pregunta sobre, se está diciendo que en las primeras aplicaciones se van a dejar excluidos a los menores de 18 años. Es correcto. Bueno, en primer lugar, saludo al doctor Kenneth, ¿verdad? Nos ha ayudado a orientar a la población en estos últimos meses de pandemia. Hablando sobre esta aprobación, vamos a hablar de lo que va a ocurrir el próximo 10 de diciembre. Es una fecha muy importante para la humanidad, ya que la FDA, que es el Centro de Control de Alimentos y de Drogas en Estados Unidos, pudiese ya empezar a analizar y dar la aprobación entre el 10 y el 11 de diciembre de la vacuna de Pfizer. Ha sido la primera que se ha propuesto, y la vacuna Moderna, que también ha terminado, la de Moderna, ha terminado los estudios en fase 3, pudiera en estos siguientes 10 días introducir ese documento para lograr la aprobación. Una vez que FDA realiza la aprobación, pues lógicamente va a empezar esa distribución masiva que se daría en Estados Unidos. Pero esto es una aprobación de emergencia y, como bien lo dice el doctor Rodríguez, es muy correcto, porque pudiese, en la medida que se comience a vacunar de manera masiva, encontrarse algunos efectos secundarios que no se dieron en esta población. Hay que aclarar una cosa. La población a la cual es objeto de estudio, por ejemplo, vamos a hablar de la vacuna de Pfizer, con 43,000, que fueron las personas que se tomaron el estudio, la mitad aproximadamente se le colocó la vacuna, la otra mitad se le colocó placebo, o sea, no se le puso la vacuna. Los resultados fueron efectivos, ya que aproximadamente fueron 162 personas a las que no se le aplicó la vacuna y desarrollaron el COVID-19. 8 de los que se le aplicó la vacuna de Pfizer desarrollaron aún la enfermedad, porque hablamos de una efectividad del 95%. O sea que si es así como nos lo han planteado, de 100 personas que vacunen, 5 de ellas les va a dar COVID-19 aunque estén vacunados, aunque hayan recibido las 2 dosis. O sea, no es 100% efectiva. Segundo punto, es importante mencionar que la población que es objeto de estudio son población joven, es población. Si bien es cierto, se tomaron algunos estudios los adultos mayores, en la mayoría de los casos se busca que no tengan enfermedades de base. Ahora se viene a probar la vacuna, o se va a probar la vacuna, ya con personas diabéticas, con complicaciones, hipertensos y lo demás. O sea, ya viene en esta fase cuando se dé la aprobación de emergencia, y ese visto bueno de emergencia significa que si comienzan a haber complicaciones se va a retirar. Eso queda establecido en un licenciamiento de emergencia si la agencia de regulación en Estados Unidos lo da. Y como así lo esperamos, va a darse el visto bueno. Hay que hablar entonces de que existen 2 vacunas que se van a ya probablemente aprobar el 10-11 de diciembre. Hay una tercera vacuna, que es la vacuna de AstraZeneca, que hay que mencionarlo, que los estudios iniciales han dado una efectividad del 70.4%, publicado por ellos. O sea que estamos hablando de, si en esa población ya anda en el 70.4%, probablemente sea mucho menor la efectividad que tenga la vacuna. Entonces, sé que en esta semana ha habido mucha controversia en relación a este tema,
pero yo pienso que como país debemos de aspirar a tenerlo mejor. No porque seamos un país en vías de desarrollo, vamos a pretender tener la vacuna con menor efectividad de la que se está planteando en el escenario. Si las condiciones para el transporte y el almacenamiento de la vacuna, que por ejemplo la vacuna de Pfizer debe estar en menos 70 grados y que habrá que esperar un tiempo para prepararse logísticamente, que no nos agarre también desprevistos y no preparados cuando ya las vacunas estén para venir al país y que se nos diga que no existe una adecuada cadena de frío para transportarla. Hay suficiente tiempo, lo estamos diciendo el 29 de noviembre, prepárense porque puede llegar la vacuna, pero cuando nos vayan a mandar la vacuna, que no nos salgan, que la cadena de frío no es la adecuada, porque no tienen la capacidad de poder albergar eso y no nos vaya a volver a pasar lo que ocurrió con los test que se echaron a perder, esos 150,000 que los seguimos lamentando y necesitando en este momento. Bueno, y es que hace algunos minutos en una cadena internacional habló un cirujano general de los Estados Unidos, una de las máximas autoridades de Norteamérica, y dijo que la vacuna para poder aprobarla necesitaba 5,000 pruebas y que ya llevan 35,000 pruebas y tienen un 95% de eficiencia. Y esto es algo muy importante de decirlo, porque quieras o no, esto está generando una esperanza en el mundo. Estamos hablando de Pfizer y AstraZeneca y realmente esto llama muchísimo la atención, doctor Kenneth Rodríguez, porque este es el momento en el que muchos están esperando esta noticia. Realmente considero que más que una esperanza, el tema de la vacuna lo que está desarrollando a nivel mundial es mucha expectativa, es decir, la gente considera, y eso sí es lamentable, considera la vacuna como que si fuera un interruptor, es decir, un interruptor de corriente, que usted prende y apaga una lámpara, y la gente considera que una vez que la vacuna salga, el COVID se terminó. Definitivamente, y desde el punto de vista epidemiológico, salvo mejor criterio de mis colegas, las primeras vacunas no van a ser la solución de la epidemia. Son parte de un arsenal que va a estar disponible para poderle hacer frente a la pandemia. Pero definitivamente esto no va a ser la solución. COVID-19 va a seguir con nosotros como hondureños, va a seguir en el mundo por lo menos en los próximos 2 a 5 años. Entonces, como le repito, considero que más que esperanzas son expectativas las que estamos desarrollando. Ahora bien, recuerde usted, y creo que es un tema que también tendríamos que valorar, es que Honduras está básicamente garantizando que va a vacunar al 20% de su población. Esto es 1.800.000 personas, 1.900.000 personas. Y ha priorizado los segmentos. Y solo el tema de hipertensión y diabetes se va a llevar básicamente todo ese lote de vacunas. Entonces, estos son otros temas que necesitaríamos otros programas para poder analizarlos más a profundidad sobre precisamente cuáles son los beneficios, las expectativas que vamos a tener una vez que tengamos acceso a la vacuna. Bueno, doctor Kenneth, y es que por eso estamos nosotros también pidiéndole a las autoridades que no solo nos quedemos con una sola casa farmacéutica, por lo que usted dice, solo el 20%, doctor, y realmente, ¿cuántos somos? Sí, en este momento vemos que el 58.8% de la población por edad en Honduras estaría apta para la vacunación, porque el 41.14% son las personas que tienen menos de 18 años en Honduras. O sea, ¿qué significa eso? 3.8 millones de personas quedan fuera desde este momento. Tenemos que estar claros. De 9.3 millones que somos, 3.8 quedan fuera en este momento de vacunación, probablemente por todo el año 2021.
Entonces, esta población es una población en riesgo, es una población que puede seguir ese círculo vicioso de contagio y nos puede llegar a contagiar a nuestros mayores. Entonces, tendríamos que vacunar a todo el resto de la población, que significa 5.5 millones de personas. Si nosotros tenemos 1.8 millones de dosis, que es lo que se estaría reservando para el país inicialmente, entonces serían 900.000 personas. Con ello, como bien lo decía el doctor Rodríguez, no vacunamos ni a las personas con diabetes. Y no digamos el resto de la población. Entonces, si usted tiene, ¿cómo va a ser usted, Jackie y colegas, si tiene 1 millón de personas con diabetes y le vienen vacunas para 900.000? ¿Cómo va a escoger usted a los 900.000 que se los va a poner? Por eso hay que, doctor, no hay que cerrarse en una sola casa farmacéutica. No nos podemos cerrar solo a un convenio. El gobierno está trabajando con el convenio COVAX. El Instituto Hondureño de Seguridad Social ya anunció la semana anterior que está trabajando con la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Doctor Elmer López, y nos llama mucho la atención también lo que decía el doctor Kenneth sobre el virus, no es que va a desaparecer. Realmente la vacuna no va a ser el fin de la pandemia. Sí, hay muchas opiniones de expertos que consideran que la vacuna realmente no va a ser la solución del COVID-19, porque como se explicó, y más en nuestro país, la vacuna tiene una eficacia de por lo menos estas dos, la Moderna y la Pfizer Biotech, tiene una efectividad de 94-95%. Sin embargo, han sido diseñadas en población de pacientes que se llaman inmunocompetentes, es decir, pacientes que son relativamente sanos. Sabemos que en nuestro país estas enfermedades crónicas, como ya mencionaron, la diabetes sobre todo, ¿verdad?, los síndromes metabólicos, los pacientes que tienen enfermedades del hígado, de los riñones, etcétera, etcétera, ya es un grupo especial de pacientes que se llaman inmunosupresos o inmunodeficientes. Y aquí la efectividad de la vacuna no va a ser el 95%, realmente no lo sabemos. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que transcurre el tiempo y se va a ir viendo las experiencias también de otros países. Entonces, no hay que ver la vacuna como el punto final de esta situación. En ningún momento va a pasar eso. Es importante hablar de esto ya que estamos hablando de pacientes inmunocompetentes e inmunosupresos, del estado inmunológico del hondureño. Sabemos que el hondureño es deficiente inmunológicamente no solo por estas enfermedades, sino también por su mala nutrición. Es decir, está ya demostrado que hay un montón de alimentos que son proinflamatorios, o sea, provocan una situación de una inflamación crónica en el organismo y que los hace presas fáciles de estados inmunológicos que disregulan su sistema inmunológico, es decir, los vuelve presa fácil de enfermedades. Entonces tenemos que hacer una revisión hasta de esa situación, cómo nos alimentamos, cómo podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Mucha gente cree que es solo tomar vitaminas y no es así, sino que es una alimentación sana. Yo me he referido a este tema anteriormente y lo vuelvo a recalcar. Y hay que considerar desde ese punto de vista, o sea, las autoridades de salud deben de hacer una provisión para que la gente se eduque en salud, cómo alimentarse correctamente para tener un sistema inmunológico competente y permitirle entonces a la vacuna que pueda tener los mejores resultados en nuestro organismo. Además hay otra cuestión importante, no se sabe. En este país, hasta el momento, no tenemos estudios de cero prevalencia. No sabemos cómo está nuestra población, quiénes tienen ya anticuerpos contra el virus del COVID-19, porque no hay estudios. En otros países ya se sabe quiénes han formado anticuerpos, quiénes tienen una defensa natural, y esas personas pueden incluso esperar para ceder su espacio para que otras personas reciban la vacuna, porque estas personas que tienen anticuerpos ya sabemos que los van a proteger por algunos meses, y esas personas pueden ser perfectamente voluntarios que cedan su espacio o su momento para que la vacuna pueda ser aplicada en las personas que realmente lo necesitan. Hay tantas cosas que se pueden decir en relación a esto, pero sobre todo que nosotros veamos que, es decir, el hondureño desgraciadamente
no hace cambios en su estilo de vida. Cree que con una pastilla se resuelve el problema, que el médico puede resolver todas las situaciones y eso no es así. Es decir, Sí. tenemos que buscar cambios en nuestro estilo de vida, alimentarnos correctamente, hacer ejercicio, dormir adecuadamente, tomar bastante agua, eliminar los vicios, ¿verdad?, que provocan un estado de inflamación crónica en nuestro organismo, y todo eso tiene mucha relación con la efectividad de una vacuna. Bueno, hacemos una breve pausa y ya vamos a volver con más información y con la intervención del doctor Fernando Valerio sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros, doctor Fernando Valerio, su opinión sobre el tema de las vacunas contra el COVID-19. Doctor, si nos habilita el audio, ¿no le escuchamos? Perdón. De acuerdo con los panelistas, la vacuna no va a ser suficiente, como dice el doctor Kenneth Rodríguez de Apari, y prender la luz. Se ocuparía de tener una inmunidad de rebaño arriba del 60% para acabar con esto. De acuerdo también de que debería de hacerse estudios de cero prevalencia para ver quiénes tienen anticuerpos y darle el espacio a aquellas personas que no lo tienen. Pero creo que es la única salida para regresar a la vida normal. Las vacunas no se vienen estudiando desde este año, sino que recuerde que muchos de estos estudios iniciaron con el hermano, que es el SARS-CoV-1, de estas vacunas. Y hablar de la eficacia de algunas vacunas que tienen 70% o 90 y tantos % no significa que sea inferior. Recordar que las vacunas se dan para prevenir las formas graves de la enfermedad, no para que no exista la enfermedad. Entonces sí es bueno saber que las vacunas, estas nuevas de RNA mensajero, que quiero aclararle a todo el público que nos escucha, que no van a cambiar el código genético del DNA, porque eso no se puede, no puedes, eso no es un absurdo. Es algo que no tiene, es ciencia ficción. Entonces, en ese sentido, recuerden que han habido epidemias mundiales, pandemias como la polio, que la única forma de erradicarla fue a través de la vacunación, ¿verdad? Ese es un gran brazo de lo que es Rotary, que ha podido erradicar la polio del mundo con estas grandes campañas. Y esta no va a ser la excepción, vamos a salir adelante probablemente con la vacunación. Pero hay más de 10 vacunas, ¿verdad? Hay más de 10 vacunas, todavía falta una vacuna alemana que todavía está en estudio y que tiene, ahí está en la pantalla, una vacuna alemana con un sistema de RNA mensajero. Está la Novavax también, que es una subunidad de la proteína infectante, el virus. Recuerden, esta nueva tecnología no es el virus que se le va a inyectar, sino que va a ser un poquito del RNA o una subproteína. Y las demás son virus que tienen vectores no replicantes, o sea, son virus que no se van a replicar. Entonces, hay otras empresas muy serias como Sanofi, Janssen, por mencionar algunas de las que están ahí, que todavía están por salir los estudios en fase 3, entonces tenemos muy buenas perspectivas para el futuro. Bueno, doctor, con esto nos vamos a una pausa, volvemos al cierre. Bueno, tenemos tan solo 30 segundos para despedir este programa y vamos a iniciar con su último mensaje, doctor Hermel López. Sí, bueno, yo quiero agradecer la oportunidad y decirle al pueblo hondureño que no podemos aflojar en este momento, no podemos tirar la toalla, tenemos que seguir con todas las medidas, sobre todo de protección personal. Se viene un mes difícil, que es el mes de diciembre, por las fiestas navideñas. Recordemos, más vale que veamos a nuestros seres queridos a través de un cristal y no tener que despedirlos después para siempre. Así que el abrazo de fin de año, de Navidad, puede esperar. Lo más importante es que estemos todos juntos y cuidarnos. Así como también, si vienen las vacunas, eso no quiere decir que al día siguiente nos quitamos la mascarilla. Siempre hay que tener todas las medidas, seguir las instrucciones que se irán dando poco a poco para que cada uno de nosotros siempre esté bien orientado y sobre todo que no tengamos nada que lamentar. Buenas noches. Gracias, doctor. Doctor Kenneth Rodríguez. Muchísimas gracias por la invitación, licenciada Redondo. De igual manera, hacer un llamado a la población para que se discipline.
y a los tomadores de decisión, creo que es importante, ahora que se está hablando de reconstrucción del país, de habilitación de carreteras y se está hablando de la economía, es importante la formación de un equipo nuclear de expertos para poder hacerle frente a la pandemia, porque no vamos a poder reconstruir un país si tenemos a una población enferma. Por lo tanto, me uno a las palabras del doctor Elmer López. La pandemia no ha pasado, la pandemia no va a pasar, aunque llegue la vacuna, y por lo tanto es nuestra obligación velar por nuestra salud y por la de nuestros seres queridos, de igual manera de nuestro entorno, sea familiar, laboral o de amistades. Muchas gracias. Gracias. Doctor Fernando Valerio. ¿Activamos otra vez el audio? Perdón, en San Pedro Sula es un área de desastre donde tenemos que tener mucho cuidado. También las autoridades de salud tienen que velar por otras enfermedades debido a las inundaciones. Hay que poner mucha atención a eso, ¿verdad? De acuerdo, siempre usar la mascarilla, lavarse las manos y estas fechas navideñas, ser muy responsables y utilizar estos medios para comunicarnos con aquellas personas, sobre todo las más vulnerables. A la distancia quiero saludar al doctor al licenciado Daniel Fortín, que está cumpliendo años, que es parte del equipo de estudio Catrachi, que nos ha ayudado muchísimo. Y hoy es su cumpleaños, así que felicidades, Daniel. Y muchas gracias a los panelistas y a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y felicitamos también a don Daniel Fortín. Doctor, su mensaje final. Bueno, realmente la población, decirle que mientras la vacuna no llegue y usted aguarde esas esperanzas, lo que sí debe tener hoy presente, que esto no ha terminado, que hay que continuar con las medidas de bioseguridad y tome en cuenta, considérelo, el tema de la profilaxis. Muy buenas noches, un gusto haber compartido con usted, con los panelistas y con el inmenso auditorio de 3030. Bueno, muchísimas gracias. Así finalizamos y los invitamos mañana a las 7 de la mañana en HRN, el gran foro Agricultura en el ojo del huracán. Gracias por su fiel sintonía.